Santiago siempre parece que hay problemas para salir. Nosotros somos el ensamble Antara. Yo me siento parte casi de la casa porque durante muchos años hice clase, ¿no es cierto?, en esta universidad, la Traversa. Y unas características, ¿no es cierto?, de este proyecto es que yo creo que es bueno presentarlo igual. Nosotros, lo más atractivo casi siempre está, ¿no es cierto?, ver a los ensambles en escena. Sin embargo, el proyecto Antara trabaja principalmente bajo el siguiente criterio. Tenemos 4 áreas de trabajo. Una, investigación, y voy a explicarles por qué. El conjunto se basa en la idea, ¿no es cierto?, de la reconstrucción y reconstrucción de instrumentos tradicionales precolombinos, latinoamericanos de uso popular, y su fusión, ¿no es cierto?, con los instrumentos occidentales, principalmente flautas, no únicamente, pero principalmente flautas traversas. Y esto con la idea de que el continente latinoamericano es un continente muy rico en instrumentos de viento, especialmente flautas. Y puede decirse que en comparación, por ejemplo, al resto de los continentes, América Latina vendría siendo como el continente de las flautas, como es África de los parches, como es Asia de los metales. Debido entonces a esta idea surgió el proyecto de trabajar con estos instrumentos, pero con una perspectiva bien especial. Nosotros tenemos una visión al respecto que significa que tomamos los instrumentos originarios, pero los traemos a un mundo sonoro, ¿no es cierto?, que es el que pretendemos hacer como un imaginario a través de los compositores, y en el cual vamos a entrar a explicar directamente con otras sonoridades, otros instrumentos. Nuestra base parte como una idea de una multiculturalidad sonora. Eso. ¿Qué quiero decir con esto? De que ustedes verán, por ejemplo, que las flautas de Japón, ¿no es cierto?, tienen ciertos elementos tímbricos importantes que han sido aportados a la música contemporánea, flautas que vienen, por ejemplo, de la India, etc. Van cada uno, ¿no es cierto?, agregando técnicas que durante la década del 70 aproximadamente, ¿no es cierto?, en Europa, específicamente Francia, se van a consolidar bajo el nombre de la llamada flauta contemporánea. O sea, aquellos que, por ejemplo, aquí son alumnos de composición o estudian instrumentos, sabrán que a veces en las técnicas actuales ustedes escuchan los famosos nombres de Whistleton, Flatterzunge, sonidos multifónicos, slap, pizzicato, etc. Todas esas técnicas han venido, ¿no es cierto?, siendo, yo diría, sistematizadas durante esa década del 70-80 en Europa, bajo el nombre entonces de la flauta contemporánea, pero que en el fondo son multiculturales. Con esa misma metodología nosotros hicimos el trabajo en los instrumentos tradicionales nuestros, que en este caso se ha trabajado sobre 3 prototipos: las zampoñas, las tarcas y las quenas. Hemos sistematizado todas esas técnicas, ¿no es cierto?, en esos instrumentos, de manera que hemos llegado a hacer los manuales correspondientes para que tengan la posibilidad de existir en la mano de compositores y se hagan una escritura por lo menos un poquito más comprensible para nosotros. Tenemos una segunda área de trabajo importante, que es la construcción de prototipos instrumentales, que en este caso específico, ustedes se darán cuenta, claro, tener zampoñas como esa, tener tartas como esas, están tomadas en el estado en que se venden, no tanto así las zampoñas que son tratadas, pero la calidad de los materiales, por ejemplo, influye demasiado en las sonoridades que se buscan. La estabilización, por ejemplo, de afinaciones o de timbres en ciertos materiales orgánicos que siguen avanzando, como el caso de la caña, nos presenta serios problemas de las afinaciones. De manera que, por ejemplo, tenemos un proyecto en curso para este año, que se hace un seminario en Santiago, en el mes de octubre, de la traída de una quena cromática, pero que nosotros no buscamos en ningún caso la venta comercial de esa quena, sencillamente soluciona los problemas de escritura nuestros y que pueda, ¿no es cierto?, funcionar con el resto del instrumento. La quena, icónicamente, si ustedes se dan cuenta, pasa más o menos del estado de lo que fue la flauta traversa renacentista, que no tenía ninguna tecla. En el barroco, ¿no es cierto?, se incorpora la tecla del re sostenido, cambia la perforación interna, ¿no es cierto?, del tubo. Sin embargo, en el caso de la quena ha permanecido como que diría inmutable durante cientos de años. Y el modelo, yo diría, latinoamericano que siguió la saga de la composición de la década del 70, el caso, por ejemplo, Mijares, el mismo Sergio Ortega, tendieron, yo diría, más bien a occidentalizar los instrumentos, o sea, acercarlo al temperamento, ¿no es cierto?, occidental, purificar el sonido. En ese sentido, incluso se hablaba de que debían parecerse más a las flautas traversas occidentales que a los propios sonidos que tenían los instrumentos. Pero bueno, eso fue una corriente, fue una tendencia estética determinada que bajo este otro aspecto, ¿no es cierto?, uno tendría que hacer como equilibrar los contenidos. Y esa
esa quena, claro, va a tener un sistema, ¿no es cierto?, de teclaje que permite trabajar muy bien con el sistema, ¿no es cierto?, temperado y de semitonos, pero que trate de no perder las características propias del instrumento, como son los glissando, etc. Otra área de trabajo es la sistematización de técnicas instrumentales de ejecución, y por último, el ensamble, que es el taller, ¿no es cierto?, yo diría experimental, en el cual trabajamos con los compositores a través de una suerte de direccionamiento de las obras, en el cual el compositor puede corregir, ¿no es cierto?, todo el tiempo que desee hasta lograr los objetivos que tenga, ¿no es cierto?, en su cabeza en el trabajo conjunto con el ensamble. De la primera área, nosotros trabajamos también con la parte etnomusicológica, arqueológica, antropológica y epistemológica, y que sirve como sustento, ¿no es cierto?, sustrato para las otras tres. Ahora, el concepto de hoy día, nosotros hemos traído, ¿no es cierto?, algún repertorio que de alguna manera muestra el trabajo del ensamble, por razones también de los miembros del grupo. Hoy día no vamos a tener presente todas, ¿no es cierto?, las obras que podrían hacer participar estos instrumentos. Sí hemos traído otras nuevas, que las mezclas no se habían dado nunca, pero a mí me gustaría comenzar lo de hoy por la muestra de algunos prototipos de flauta, que a ustedes van a dar algunas pistas, ¿no es cierto?, de las sonoridades distintas que aportan las flautas en el mundo. Yo voy a pedir a Carlos, que es alumno también del ciclo elemental del Instituto de Música en Flauta. Lo que él tiene en sus manos, ¿no es cierto?, claro, en primera apariencia es un tubo. Si ustedes se dan cuenta, no tiene ningún orificio lateral, solamente los extremos, pero uno de ellos, el que está mostrando, ¿no es cierto?, tiende a estar un poquito como aguzado, ha sido calado de alguna manera, ¿no es cierto?, para lograr conformar un bisel más fino. Y esto se ha dicho, ¿no es cierto?, como algún antecedente importante. Si algo caracteriza a una flauta, a diferencia de cualquier otro instrumento, es que nosotros tenemos siempre presente en ellas, ¿no es cierto?, el bisel, que puede ser esta parte de acá, en el caso del tubo secretariano, ¿no es cierto?, en el cual la lámina de aire producida por los labios del flautista, o bien por un canal de insuflación, como podría ser la flauta dulce, se va a encontrar con este obstáculo. La lámina de aire, ¿no es cierto?, que es enviada, es dividida en dos. Una entra al tubo, desplazando todo el aire atmosférico contenido, ¿no es cierto?, y la otra sale. Esa división de la lámina permite que el tubo entonces suene de acuerdo al largo, ¿no es cierto?, que este posee. Entonces, este ejemplar, una de las características importantes, es que trabaja fundamentalmente con los labios para obtener las alturas, ¿no es cierto?, de la serie cercana, ¿no es cierto?, a los armónicos que produce el tubo. Esto va a tener después una consecuencia bien interesante por donde Occidente trabajó la idea, ¿no es cierto?, de la flauta traversa. Tenemos entonces un tubo sin ningún agujero y todas las notas son sacadas de acuerdo a la presión del labio. Esta otra que está acá es el famoso ney egipcio, que se ve como una simple, ¿no es cierto?, caña de bambú, pero que hay una lógica en la construcción. Ningún edificio está hecho al azar, puesto en cualquier parte, sino que respeta donde se encuentran los nudos de la caña. Pero hay algo que en el instrumento no se ve, y si uno lo mira por dentro, si la caña, aunque esté vaciada de acá, este nudo que está aquí, que tiene una proporción con la embocadura, no ha sido totalmente, ¿no es cierto?, calado. Guarda todavía un espesor menor que el del tubo. Y eso hace, ¿no es cierto?, que efectivamente la frecuencia se fije de otra manera. No es un instrumento, es un instrumento que tiene miles de años como historia. Este no. Entonces uno tiende a pensar a veces que, bueno, son cosas muy sencillas, pero en realidad la óptica, ¿no es cierto?, teórica que había antes sobre eso es muy diferente a lo que nosotros podemos entender hoy. La sonoridad se produce entonces, como lo hacía Carlos con la otra flauta, a través, ¿no es cierto?, de lo que uno llama la embocadura oblicua, ¿no? Obliga a desplazar el labio hacia el costado para encontrar, ¿no es cierto?, el diseño.
mostrar, nosotros siempre lo mostramos porque realmente creo que es algo notable en la intención humana. Este es el llamado ney persa, y que el sistema de producción sonoro es idéntico al de las flautas de los indios Puna en Panamá. O sea, se presentan en dos, ¿no es cierto?, distancias muy extremas, y vamos a explicar la rareza del ejemplar. En este caso, claro, es plástico, o sea, se le encaña. Pero ustedes ven acá, ¿no es cierto?, una suerte de mica transparente, y que en alguna parte tiene un pequeño calado, como si fuera, por ejemplo, una mini embocadura de quena. Ahora, lo notable de esto es que no se lleva al labio, sino que se lleva al diente, y desde el interior de la boca, con la lengua, se posiciona, ¿no es cierto?, la lámina de aire para que impacte contra el disco. Lo notable entonces es la profundidad, diría, la amplitud de sonoridad, y por otro lado, esa suerte, como quien diría, de suciedad presente en el sonido que hace que sea el atractivo, ¿no es cierto?, tímbrico. Los atributos no están en el objeto, sino que nosotros le damos, ¿no es cierto?, los atributos. Por eso quiero decir de que, entonces, si uno está acostumbrado a ver la flauta traversa y a apreciar en un contexto, ¿no es cierto?, cultural el sonido de la flauta traversa, lo que ocurre entonces es notable cuando aquella gente que no conoce los instrumentos, que tiene una suerte de referencia, ¿no es cierto?, limitada, ustedes le dicen, por favor, esto sería una flauta. A lo mejor se lo pone. ¿Este es el sonido de la flauta? Colocamos un aspecto cadencial, una sonoridad, ¿no es cierto?, tranquila, suave. Pero si digo, bueno, ¿esto sería una flauta? ¿O sería una flauta? Y uno empieza a decir, no, parece que no tiene una percusión. Y entonces el esquema, ¿no es cierto?, teórico empieza a cambiar. Todas estas técnicas entonces se sistematizan, ¿no?, y dan posibilidad hoy día a poder comentarte que, claro, si bien es cierto hay una historia que define un instrumento, este tampoco es prisionero de su historia, y va a depender en el fondo de la persona, del ser humano, ¿no es cierto?, que varíe esa óptica, esa visión. Desde ese precepto, ¿no es cierto?, nosotros estamos construyendo este proyecto, las sonoridades, ¿no es cierto?, anexas, y las conversaciones con los compositores para generar, yo diría, un nuevo imaginario sonoro. Yo no sería tan pedante en decirlo, pero tal vez el día de mañana una nueva tradición, fundada sobre la reorientación, ¿no es cierto?, de los instrumentos latinoamericanos o precolombinos. Y esto también por otra razón. Si uno lo mira simétricamente, ¿no?, sin imponer una cultura sobre la otra, vuelvo a la misma base, ¿no es cierto?, que les comentaba. Entonces el instrumento va a depender del instrumentista. Y en ese sentido, entonces, ustedes tienen una igualdad, un empate, una riqueza, mejor dicho, en la incorporación de diferentes timbres, ya no estamos hablando de instrumentos, para que sean, ¿no es cierto?, parte constitutiva de una obra musical actual. Bueno, y para menos cháchara, entonces, vamos a interpretar, ¿no es cierto?, una obra de un compositor peruano, José Sosaya, que, si bien es cierto, no utilizar los instrumentos tradicionales, esta obra yo diría que es un poquito temprana en su trabajo, utiliza así la sonoridad, ¿no es cierto?, de la flauta contemporánea.
Pero vamos a hacer un pequeño elemento aquí que, claro, por el tamaño de la sala no se puede, ¿no es cierto?, tanto. La primera parte de la obra, ustedes se la tendrán que imaginar, la vamos a hacer sonar, pero pide, ¿no es cierto?, que los instrumentistas partan en círculo en el escenario y que se vayan, ¿no es cierto?, desplazando en la medida que van haciendo sonar ciertas alturas, con glissando. Y a través, ¿no es cierto?, de ese paso se van a encontrar en una posición de semicírculo después, ¿no es cierto?, para quedar expuestos al público. Esto que aparece un elemento como más teatral tiene más bien una función de espacialidad sonora, espacialidad también un tanto virtual, porque efectivamente pide en que a medida que uno vaya saliéndose del círculo, ¿no es cierto?, vaya captando los sonidos de la flauta en distintas direcciones de la sala. Pero como no estamos trabajando, ¿no es cierto?, realmente en las alturas del espacio, sino que es una fuente emisora de sonido, ¿no es cierto?, esa virtualidad se cumple casi, yo diría, en la imaginación visual acompañada de un intérprete, porque si no tendríamos que tener un espacio, ¿no es cierto?, cuadriculado con diferentes alturas de que uno se pueda subir y decir, claro, la nota realmente viene de allá, pero no que yo apunte hacia allá, no se va a producir de la misma manera. Entonces esa parte ustedes se la imaginan, y nosotros, ¿no es cierto?, damos inicio a él. Van a encontrar diferentes secciones rítmicas, otras no tanto, otros con trabajo, ¿no es cierto?, de diferentes modos de producción sonora. Y la obra lleva por título, ¿no es cierto?, Impulso.
taller de composición de alumnos de nuestro tercer año, parece lo que fue el año pasado, y uno de los profesores del Instituto de Música de la Universidad Católica de Santiago, salió esta obra, y la particularidad es que por primera vez, ¿no es cierto?, se trabajaba con este instrumento que tiene usted acá, y es un replanteamiento del instrumento australiano que seguramente ustedes muchos conocen, el famoso didgeridoo, y que en este caso está hecho, ¿no es cierto?, en caña de bambú. Para aquellos que no lo conocen, yo creo que es interesante, ¿no es cierto?, dar alguna ilustración sobre esto. En este caso es un simple, ¿no es cierto?, tubo, que en el caso original está hecho casi siempre, tengo entendido, en madera, ¿no es cierto?, de eucalipto, que ha sido taladrado, ¿no es cierto?, por termitas, que ayuda lógicamente al vaciar, ¿no es cierto?, la madera, y que en este caso se le pone, ¿no es cierto?, una suerte de apoyo de cera, sencillamente para que no rompa los labios. Tal vez lo más extraordinario para nosotros el uso de este instrumento ha sido plantear, ¿no es cierto?, que el instrumento acústico pueda producir la sensación de un trabajo, ¿no es cierto?, electrónico. Si ustedes, aquellos que no lo han escuchado jamás, cierran los ojos por un segundo y Carlos hace sonar, ¿no es cierto?, algunas sonoridades del instrumento, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, de lo que les estoy diciendo. Con ese ruido, ¿no es cierto?, de fondo, y algunas posibilidades que se pueden trabajar con el instrumento, salió esta obra, ¿no es cierto?, tal que esto, hecho, digamos, al paso, fue originalmente escrito para oboe, pero dando una lectura más profunda a la obra por los espacios que intentaba, ¿no es cierto?, producir, nosotros creímos más conveniente, ¿no es cierto?, aconsejarle al compositor que usara, ¿no es cierto?, el clarinete, que por una parte permitía un trabajo de las dinámicas mucho más amplio que el del oboe, y por otra porque la estabilización de ciertos sonidos multifónicos, ¿no es cierto?, era también más agresivo en el caso del clarinete.
instrumentos tradicionales y algunos compositores, ¿no es cierto?, no es que se compliquen, sino que es como decir, no los conozco, no sé qué recursos explotar en ellos, y es así como llegan, ¿no es cierto?, en el fondo lo que hacen es recolocar el cuarteto de flauta, ¿no es cierto?, nuevamente en el tapete, con algunas obras, como es el caso de la siguiente de Fernando García, ya en Premio Nacional, ¿no es cierto?, de Música, a quien estimamos mucho, pero que, según sus propias palabras, ¿no es cierto?, él ganó para hacer música para estos otros instrumentos, tiene su ciclo de vida, ¿no es cierto?, ya puesto, y sin embargo es un buen aporte para el repertorio del cuarteto de flauta, y que trabaja, lógicamente, en algunas de las técnicas, ¿no es cierto?, llamadas, ¿no es cierto?, contemporáneas del instrumento.
fuimos el año pasado al Conservatorio Superior de Música de París en un intercambio con el ensamble de presidencia. Teníamos también un concierto con la Orquesta Francesa de Flautas, que era otro, digamos, de los partners nuestros, ¿no es cierto?, para el viaje. Y fue un concierto íntegro para música latinoamericana, chilena. Se estrenaron dos obras mundiales allá, una del mexicano Salvador Torres, que se ocupó toda la orquesta de flauta, 25 intérpretes de la orquesta francesa, que tenía además, digamos, la particularidad es que es una orquesta que maneja desde la flauta típica hasta la flauta octobaja, que es, digamos, la flauta más grande de la familia, que tiene la tesitura, ¿no es cierto?, el violonchelo, que vendría siendo como toda la mano centro izquierda del piano, el coro. La obra que hizo Aliocha entonces fue pensada para este ensamble, junto, ¿no es cierto?, a Antara, de manera que trabajaran solamente en el registro de las traversas. Y aquí hay un planteamiento más bien de Aliocha, en términos de que él no trabaja mucho tampoco con instrumentos tradicionales, es una postura, una posición. Sin embargo, el tratamiento que ha hecho en las obras siempre de las flautas, ya lleva dos por lo menos hechas, ¿no es cierto?, a petición nuestra, se basa entonces en no utilizar el sistema temperado occidental, sino que utilizar aquellos recursos de la flauta también, como digo, llamada contemporánea, ¿no es cierto?, sobre todo de la microtonalidad, pero que, visto así, ¿no es cierto?, parecería que las flautas están todas destempladas. O sea, ustedes van a apreciar, ¿no es cierto?, un pasaje musical determinado, ¿no es cierto?, con una estructura X, composición en la cual ustedes aprecien un cambio, ¿no es cierto?, microtonal. Si están estabilizados, pueden poner, ¿no es cierto?, un sol, pasando un la y entre medio del sol y el la, ¿no es cierto?, aparece un microtono más alto, más bajo, que ustedes lo pueden diferenciar. Aquí es como que cada flauta, ¿no es cierto?, tiene una estabilización totalmente, ¿no es cierto?, distinta. De manera que cuando escuchen incluso las flautas pregrabadas, esto, el tratamiento original, ¿no es cierto?, con instrumentos acústicos en escenario, para que sea posible en Chile, porque no hay 6 flautas bajas en el país. Yo tengo una y creo que por ahí debe haber otra. Pero no hay más, o sea, es irrealizable, ¿no es cierto?, físicamente en este país, de manera que lo hacemos con la banda, ¿no es cierto?, magnética de las flautas que yo pregrabé. Ustedes se dan cuenta que en algunos casos, ¿no es cierto?, que es que estén en una sola frecuencia que sienten la oscilación, pero efectivamente no están, ¿no es cierto?, todas calibradas a la misma frecuencia. La obra lleva por título entonces Resonantes, y vamos a ver si esta cosa funciona correctamente. ¿Dónde la compartimos? Ahí. ¿Es arriba o abajo? Arriba a la derecha.
importante, creo yo, fue que en algunos casos, ¿no es cierto?, hubo publicaciones muy interesantes que no habían visto nunca la luz, sobre todo, ¿no es cierto?, trabajo de hecho desde Perú, un muy buen libro que sacó la UNESCO sobre la cultura aymara. Y había muchos aspectos interesantes, lógicamente, de eso, solamente la parte agrícola, y había un capítulo dedicado, ¿no es cierto?, a la parte de la estética de la cultura aymara, hecha por una antropóloga peruana, y también tomó, ¿no es cierto?, parte de los poblados del norte de Chile. Ahora, ¿qué había de interesante en ese documento? Que tomaba tres disciplinas, podríamos decir, ¿no es cierto?, la música, la parte de las plásticas, y a este compositor le interesó más bien la parte de los tejidos en el artículo, puesto que las quizas son aquellos paños que ustedes pueden comprar, ¿no es cierto?, esos paños que son varias tiras de colores unidos, los pueden comprar en los mercados. Los originales, no los trabajaban, ¿no es cierto?, para la venta masiva. Significa entonces que las artesanas que los tejen representan, ¿no es cierto?, simbolizan el arco iris. Eso es lo que significa la quiza. Pero lo más interesante es que cada arco iris es personal. Ustedes no van a encontrar ningún paño igual a otro. Y lo interesante, bajo el estudio, ¿no es cierto?, estético, era que los valores de tonos puestos no obedecían a la lógica como se enseña, por ejemplo, en la escuela occidental, que tales colores, ¿no es cierto?, tienen que coincidir con otros para que haya una armonía. Y ahí ocurrían cosas muy especiales, como por ejemplo que un café estuviese mezclado con un celeste, ¿no es cierto?, con un verde fosforescente, pero que visto en la totalidad del paño, ¿no es cierto?, no había contraposición, y al contrario, formaba una armonía de colores. Entonces Salvador pensó, bueno, a mí me interesa la idea de tejido, con la vieja, ¿no es cierto?, costumbre del contrapunto, ¿no?, a través de la superposición de notas contra notas que hagan un tejido musical. A partir de eso, entonces, yo le solicité que hiciera una obra. Y esto es muy antiguo la data, por eso nos interesa tanto la obra, porque era para, originalmente, piccolo, quena y 2 zampoñas cromáticas. Nosotros nos dimos cuenta, tuvo que pasar mucho tiempo, porque además Salvador lo escribe fácil. Y nosotros en la Universidad Católica, este proyecto estaba recién despegando, de manera que ustedes, por ejemplo, perdón que le voy a hacer a la gente que ven acá, Carolina La Rivera, ¿no es cierto?, fue exalumna del Instituto de Música, hoy día está de asistente. Wilson Padilla también exalumno, profesor de acá, en la Universidad de Chile. Nicolás Faunes, también exalumno, también asistente de la cátedra. Otros 2 que no vienen hoy día, que son alumnos, y así otros que van volviendo de Europa luego del perfeccionamiento, ¿no es cierto?, que tienen, por ejemplo, han hecho sus diplomas en oboe. Andrea, recientemente incorporada también en clarineta, en la Universidad Católica, etc. Pasó mucho tiempo para que aquellos instrumentistas, sobre todo en el área de las flautas, no tuvieran ningún roce, ningún conflicto, por así decirlo, en las embocaduras con los instrumentos tradicionales. Como nosotros postulamos, ¿no es cierto?, que son flautas, no nos interesa, ¿no es cierto?, su origen desde ese punto de vista. No hubo, yo creo, inconveniente en pasar de las técnicas contemporáneas de la flauta a través, que vuelvo a insistir, a las sistematizaciones de otras culturas también, a plantear las mismas sonoridades, ¿no es cierto?, pero desde los instrumentos nuestros. De allí entonces que esta obra quedó sin tocar, ¿cuánto? Por lo menos yo creo unos 7 años. 9 años. En que no había la gente todavía formada para que en los instrumentos no se fueran capaces de ver lo que estaba acá. De manera que le tenemos bastante como estima, ¿no es cierto?, porque abrió una vez importante. Y yo diría que más bien es eso. De la obra en sí, ocupa algunas de las técnicas prácticamente conocidas de la flauta traversa, como el pizzicato, toda la primera sección, y luego hacia adelante, ¿no es cierto?, empieza a armarse un tejido cada vez más complejo, en los cuales ustedes van a dar cuenta que muchas veces las tesituras, si bien es cierto, estaban muy bien acotadas, empiezan a desplazarse hacia los registros, ¿no es cierto?, más bajos, más agudos de cada instrumento, como una contraposición. Entonces, la vamos a hacer en íntegro.
es profesor de ustedes, además creo que es autoridad en esta universidad. Ten cuidado con él ahora, Boris Alvarado. Yo me permito molestarlo todo el tiempo porque creo, porque nosotros somos todavía grandes amigos, de manera de que hemos participado en muchas compincherías juntos. Creo que la amistad, ¿no es cierto?, ha dado nacimiento a varias cosas que para flauta con Boris. Pero no es porque está aquí, no tiene nada que ver, podría no estar. Yo siempre lo repito. Desde que nos hemos conocido y hemos empezado a trabajar en esta historia de las composiciones para la flauta, cuando surge Antara, Boris, yo diría que aceptó gustoso el desafío de trabajar con un ensamble atípico, ¿no es cierto?, en este país, y yo creo que el resultado, ¿no es cierto?, obtenido en las obras de Boris ha sido realmente muy bueno. Y independiente de lo que se encuentra acá, creo que no es fácil a veces para... Hubo un encuentro en Santiago hace poco de compositores, no sé si ustedes supieron eso. Hubo partes polémicas como todos los encuentros porque si no se da la lata. Pero ahí alguien hubo que es muy conocido, una autoridad de la composición contemporánea, mexicano, ¿no es cierto?, Estrada es el apellido, que es bastante como... le gusta el conflicto. Y creo que dejó un conflicto grande allá, pero que es muy importante, cuando dijo que había que diferenciar al compositor del creador, que para él no era lo mismo. Lógicamente estaba metiendo la punta alta en el encuentro. Pero yo creo que es muy interesante porque para él solamente un compositor podría ser el que agarra, ¿no es cierto?, una cantidad de recursos y arma algo y ya, listo. El creador pasa más allá de ese estadio. Y yo creo que en este caso efectivamente uno se da cuenta que hay una energía detrás, ¿no es cierto?, del material, que es perfectamente posible captarla, ¿no es cierto?, y decir, bueno, aquí se ha construido otra cosa a partir, ¿no es cierto?, de un imaginario que son estos instrumentos, una sonoridad, ¿no es cierto?, que podrían existir, por la cual componimos, como conversábamos, las conoce de memoria, pero además por la introducción de instrumentos que a veces, como les digo, ¿cómo agarro yo un palo de bambú, ¿no es cierto?, que tiene cierta sonoridad y hago algo con eso, entre comillas? Porque el tipo que está en Australia con su didgeridoo, ¿no es cierto?, es feliz porque tiene otra concepción del mundo. Por ahí hay una historia muy interesante, ¿no es cierto?, una investigación antropológica, la cuento también de paso, con los pigmeos, en una de las tribus pigmeos en África, en la cual llega un equipo a investigar, ¿no es cierto?, a la zona, y se encuentran con que, bueno, estos hombres venían encargados de tecnología, que ellos no conocían el primer contacto, y lo sacan por primera vez de la tribu, en un jeep, y lo llevan, ¿no es cierto?, en una marcha, que el tipo, cuando cuenta lo que vio, es la parte más linda. Él no dijo, fui en un auto. Dice, ellos tienen, ¿no es cierto?, algo, un objeto que se mueve, y como había jirafas por allá, y permite acercar o alejar a los animales. Esa fue la descripción de su viaje en el auto. Entonces, eso aquí lleva a que, lógicamente, ¿no es cierto?, no todos articulamos y configuramos la realidad de la misma manera. Entonces creo que es importante a veces cuando se entregan recursos que son nuevos o entre comillas, ¿no es cierto?, alteran un poco el orden, es difícil equilibrarse porque hay que asumirlos, ¿no es cierto?, hay que integrarlos y hay que como que diría, vomitar algo creativo que sea atractivo. Yo creo que en ese caso, ¿no es cierto?, está plenamente presente en esta obra. Nosotros solamente vamos a hacer de acá, a Boris siempre le ha gustado el humor, un humor bastante negro igual que yo. Entonces en este caso nos andaba molestando y dijo, ya, Antara se llaman ustedes, entonces va a ser una obra que tenga 3 partes, Antarira. Entonces nos ha causado serios problemas porque nosotros, como a veces no tocamos la obra completa, como en este caso, no podemos decir Antara, entonces ahora vamos a tocar Da, que está pensado, ¿no es cierto?, para 4 flautas en do y didgeridoo. La parte media, ¿no es cierto?, la obra está pensado para las 4 flautas, usando, ¿no es cierto?, la técnica de obtención de armónico, de pasar de armónico en la flauta y trémolos armónicos, con 2 bajones cromáticos. Y la parte final, ¿no es cierto?, viene a ser una obra para 3 discos. Nosotros vamos a hacer la obra para 4 flautas, entonces, y didgeridoo, que lleva los títulos Ra, o sea, el final.
la presencia acá y que tengamos la oportunidad de encontrarnos, ¿no es cierto?, tú aquí junto a Germán. Muchas gracias a ustedes.